enfermo de una dolencia terminal. No tuve más opción que conquistar a Lucía. Solo porque estaba atado a un sistema de pagafantas. Solo después de hacer de pagafantas durante 3 años completos, podría curarme. Pero Lucía creyó que mis acciones eran amor profundo. Me trataba como alguien que debía acudir cuando ella llamaba, y desaparecer cuando ella quería. Hasta que un día el nuevo estudiante transferido la arrinconó en las escaleras, y la besó a la fuerza. Entonces fui declarado como fallido en la conquista. Creí que moriría en el hospital. Sin embargo, jamás imaginé que el sistema de conquista de mi cuerpo se actualizara de repente. Solo escuché que decía, ¿qué sistema de pagafantas? Un estudiante no debería ser obligado a dejar de estudiar bien, solo para conquistar a una pretencioso coqueta. ¡Qué cosa tan descarada! ¡Lárgate! El sistema huyó. ¡Ay! 0115. ¿Qué haces? Estás rompiendo las reglas. Al siguiente segundo. Bip, bip, bip. Sistema de pagafantas desconectado. Sistema de estudiante sobresaliente a su servicio. Una fría voz femenina electrónica sonó en mi oído. Ella dijo, la obligación principal de un estudiante es estudiar bien. Ahora solo tienes un objetivo de conquista. El primer puesto del grado. Por favor, huésped, esfuérzate. Capítulo 1. El día que regresé a la escuela desde el hospital, apareció una publicación en el foro escolar. Su título decía, Última hora, el pagafantas Jorge no murió en el hospital. El pagafantas ha evolucionado oficialmente a la versión 2.0. Manténganse atentos a las nuevas técnicas del rey de los pagafantas. En solo una hora, la publicación tenía cientos de comentarios. Algunos se burlaban, otros eran sarcásticos, otros simplemente indiferentes. El comentario con más me gusta decía, caray, ¿sigue vivo? Los pagafantas son realmente difíciles de matar. Es una vergüenza para todos los hombres. En vez de salir a molestar a la gente, debería haberse quedado muerto en el hospital. Debajo había innumerables respuestas de jajaja, cada una con un más 999 adicional. Cerré la publicación. Me puse los auriculares y sintonicé el programa clásico estadounidense de entrevistas 60 minutos en una plataforma de podcast. Como pasé toda la mañana con el papeleo de mi alta hospitalaria, cuando llegué corriendo a la escuela ya casi era hora de clase. En el momento en que entré al aula, el salón, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, quedó en silencio al instante. Los estudiantes que hablaban con naturalidad levantaron la vista hacia mí, con los ojos llenos de burla y desprecio. Sabía perfectamente por qué me miraban así. Tengo talasemia mayor hereditaria. Las personas con esta condición normalmente solo viven hasta la edad adulta, pero cuando estaba en mi momento más desesperado, apareció un sistema de pagafantas en mi mente, asignándome una misión. Tenía que conquistar a Lucía. Mientras permaneciera con ella durante 3 años completos, me curaría. Acepté la misión. Lucía era famosa por ser difícil de conquistar, y también famosa por ser juguetona. Mantenía relaciones ambiguas con varios chicos, sin aceptar ni rechazar claramente a ninguno. Así que, cuando me acerqué a ella por primera vez, me encontré con muchos rechazos, duros y suaves. En aquel tiempo, todos sabían que yo estaba completamente dedicado a Lucía. Desayuno cada mañana, almuerzo al mediodía, comida nocturna por la noche, disponible para ella 24/7, siempre a su llamada, hasta que finalmente, Lucía aceptó mi confesión y me dejó convertirme en su primer novio. En la escuela decían que aquello era un caso de la sinceridad obra milagros, pero en el segundo año de nuestra relación, apareció Makoto. Se rumoreaba que había actuado en películas e incluso trabajado como celebridad. El día que se transfirió, causó sensación, incluso mientras se presentaba en la tarima. Varias chicas gritaban sin parar, todas con la esperanza de sentarse junto a él, pero cuando su mirada recorrió el salón, sus ojos se detuvieron junto a Lucía. Sonrió, alzó las cejas con picardía, señaló el asiento a su lado y preguntó si podía sentarse ahí. Lucía bajó ligeramente la mirada. Sus mejillas se tiñeron de rosa, y murmuró, claro, ese asiento era mío. Pero como había pedido permiso durante ese periodo, me perdí esa escena dramática. El interés de Makoto por Lucía era tan evidente que, después de la segunda clase, algunas chicas emocionadas no pudieron contenerse y, amablemente, le informaron que Lucía ya tenía novio, que estaba conmigo, Jorge, que Lucía era mi novia. Intentaban recordarle a Makoto que no perdiera su tiempo con ella, pero Makoto solo dejó escapar un simple "oh", aunque su expresión estaba llena de diversión. Mi primera interacción con Makoto ocurrió justo después de que regresé a la escuela. Nuestras reglas escolares estrictas prohíben el cabello teñido.
Y aún así él se plantó frente a mí con el cabello blanco, emanando un aire rebelde. Me miró de arriba abajo con intención deliberada. Luego exhaló el humo y dijo, ¿así que tú eres Jorge? No gran cosa. ¿Por qué todos siguen comparándote conmigo? Lo miré con calma y respondí, fumar, cabello teñido, ropa extraña, cada una de esas cosas viola las normas escolares. Los puntos de disciplina de tu clase para esta semana ya están perdidos. Se atascó por un momento y luego preguntó, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Dije, soy parte del comité de disciplina de la escuela, y así fue, probablemente, como comenzó nuestro rencor. Él me miró con una risa furiosa y burlona, asintiendo repetidamente mientras decía, muy bien, muy bien, muy bien, Jorge, tu novia es Lucía, ¿verdad? Ya verás. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó, dejándome frunciendo el ceño ante el significado incierto de sus últimas palabras. No fue sino hasta unos días después cuando vi a Lucía y Makoto besándose en la escalera. La luz entraba por la pequeña ventana sobre el descanso. Makoto estaba 2 escalones por debajo de Lucía, y aún así era una cabeza más alto que ella. La arrinconó contra la pared, besándola con una pasión prolongada. Luego retrocedió medio paso, miró a Lucía y soltó una risita suave, con un tono juguetón. Dijo, labial con sabor a fresa, nada mal. Los ojos almendrados de Lucía brillaron, y ella rodeó su cuello con los brazos, besándolo de vuelta con iniciativa, hasta que yo los interrumpí sin piedad, con buena intención. Les recordé, el director de estudios está justo detrás de ustedes. Mis palabras lo sobresaltaron. Lucía parecía avergonzada y escondió rápidamente la cabeza en el pecho de Makoto. Makoto la sostuvo mientras me lanzaba una sonrisa provocadora y triunfante. Cuando Lucía notó que era yo, por fin se relajó. Luego, con una mirada desdeñosa que rozó mi rostro, dijo con indiferencia, entendido. Makoto soltó una risita y añadió para mí, gracias por el aviso. Asentí hacia él, indicando que no había de qué. Luego pasé junto a ellos con mi cuaderno en la mano y entré al aula. Capítulo 2. Esta es la razón por la que pude conquistar a Lucía. Yo siempre he sido muy tolerante, a ella le gusta jugar, así que la dejo jugar. Y además le resulto útil para filtrar pretendientes de alto valor. Cada vez que un admirador se acercaba a ella, Lucía le decía que ya tenía novio. Algunos se retiraban al comprender la situación, y otros insistían aún a sabiendas, pero, sin importar el caso, ella siempre podía avanzar o retroceder con libertad. Si alguien no era de su gusto, podía expulsarlo fácilmente ocupando la supuesta superioridad moral de tener novio. Si era alguien dispuesto a gastar dinero en ella, podía aceptar sus regalos sin ningún remordimiento, porque si sabía que tenía novio y aún así le ofrecía obsequios, eso demostraba que sus intenciones no eran puras. Y ella siempre podía darle la vuelta y acusarlo cuando quisiera, y con mi presencia, ella era claramente aún más popular. Al fin y al cabo, un gol solo es espectacular si hay portero. O dicho de otra manera, gracias a mí, quedaba aún más claro que Lucía no era una chica fácil ni barata. ¿Por qué me eligió a mí? Probablemente porque en aquel entonces, con tal de conquistarla, jamás me aparté de su lado, y ante su comportamiento de coqueta voluble yo hacía la vista gorda. Eso le hizo sentir que yo estaba completamente entregado, enamorado hasta la raíz. Una vez la escuché bromear con sus amigas. No importa lo que fuera Jorge antes, ese genio académico frío e inalcanzable, delante de mí, no es más que un perro. Las amigas de Lucía se echaron a reír, diciendo que ella sí sabía adiestrar a un perro. Yo, en medio de aquellas risas, abrí la puerta sin cambiar la expresión. Ellas se quedaron mirándose con incomodidad al descubrir que el aludido las había escuchado. Solo Lucía, sentada en el centro, seguía con ese aire altivo e indiferente. Alzó la mirada hacia mí. Yo le sonreí y dije, Lucía, afuera está lloviendo, te traje un paraguas. Sentada allí, Lucía mostró una expresión de tal como esperaba y rodó los ojos mientras decía, déjalo ahí. Respondí con suavidad de acuerdo, y solo cuando me di la vuelta la sonrisa se fue apagando poco a poco en mi rostro. Mi mentalidad siempre había sido muy tranquila. Si ella decía que yo era un pagafantas, entonces yo era un pagafantas. 3 años de ser un pagafantas a cambio de mi vida, era un trato que, visto de cualquier forma, no perdía. A ella le gustaba tanto jugar, que jamás pensé que un día terminaría conmigo por culpa de Makoto. Cuando me pidió romper, fue tan repentino que por un instante no supe reaccionar. Rara vez me hablaba con tono suave, pero supongo que se sentía culpable. Me pidió perdón. Jorge, lo siento,
Es solo que Makoto, él no es como los demás. Quiero intentar estar con él. Tras decirlo, se detuvo un momento, mirándome sorprendida. ¿Qué te pasa? No sé qué expresión tenía en ese instante. Quizás era pánico, puro terror, porque justo después de que ella mencionara la ruptura, pude sentir el dolor recorriendo mis venas, expandiéndose poco a poco por mis extremidades y mis huesos. Aferré con fuerza el brazo de Lucía, desesperado, mientras el miedo a la muerte me enrojecía los ojos. Mi rostro estaba pálido, y mi voz, debilitada por el miedo, se volvió humilde y temblorosa al suplicarle: te lo ruego, no terminemos. Sí. La expresión de sorpresa de Lucía desapareció. Soltó un bufido frío y luego mostró esa típica expresión de hastío, como si yo fuera un fastidio del que no podía librarse. Apartó mi mano de un manotazo y me dijo con irritación: Jorge, terminemos de forma civilizada. Sí, ¿puedes mantener un poco de dignidad? Apenas terminó de hablar, escuché en mi mente la fría voz electrónica del sistema. Fallo en la conquista. La vida del anfitrión está siendo absorbida. El dolor se intensificó de forma exponencial. No alcancé a decir nada antes de escupir un chorro de sangre sobre la ropa de Lucía, y en el instante previo a perder el conocimiento, mi visión borrosa captó su expresión. Miraba la sangre en su cuerpo, aturdida, conmocionada, sin saber cómo reaccionar. Cuando desperté en el hospital, vi en la red escolar un post destacado: el famoso pagafantas, Jorge, escupió sangre y se desmayó porque Lucía le terminó. ¿Tanto puede lamer? Ni en las películas se atreven a exagerar así. Me hice completamente famoso, y estoy seguro de que, si hubiera muerto así, quizás incluso 100 años después mis hazañas de pagafantas seguirían circulando entre las generaciones futuras. Quizás alguien diría: hace 100 años, hubo un estudiante aquí que murió escupiendo sangre porque su novia lo dejó. Sí, y su foto aparecía junto al cartel de la escuela que decía: no seas pagafantas, quiérete y respétate. Pero por suerte, no morí. Durante el tratamiento con descargas eléctricas, cuando mi alma parecía desprenderse, el sistema en mi mente pareció apagarse de repente. Después de quedarse en modo espera durante un largo rato, se reinició y apareció un nuevo sistema. Esta vez con voz femenina, dijo: ¿qué clase de sistema de pagafantas es este? Un estudiante debería estudiar, no perder el tiempo conquistando a una chica tóxica. Menuda basura. Largo de aquí. El sistema original, siempre frío y mecánico, sonó entonces nervioso, alterado. 0115. ¿Qué estás haciendo? Eso es hacer trampa. Tú, La voz del sistema antiguo se desvaneció por completo, y en medio del caos, escuché la voz electrónica y fría del nuevo sistema. Dijo: el sistema de pagafantas se ha desconectado. El sistema de genio académico está a su servicio. La obligación principal de un estudiante es estudiar. Su único objetivo de conquista es el primer puesto del grado. Hizo una pausa y, para mi sorpresa, llamó por mi nombre: Jorge, debes esforzarte. El dolor que me devoraba desde dentro comenzó a desaparecer poco a poco. Con esa voz como arrullo, caí profundamente dormido. Cuando desperté al día siguiente y me miré en el espejo, supe que no había sido una fantasía de mi lecho de muerte. Mi antiguo sistema de pagafantas se había actualizado al sistema de genio académico. Mientras mantuviera el primer puesto hasta el examen final de ingreso a la universidad, completaría la misión. En otras palabras, ya no tenía que preocuparme por Lucía. Capítulo 3. El día que regresé a la escuela, mucha gente estaba esperando reírse de mí. Entré al aula con el rostro impasible, ignorando las miradas burlonas, y caminé hacia mi asiento. Alguien en el salón soltó una carcajada. Otro señaló el lugar junto al cubo de basura y me dijo: Jorge, tu lugar está ahí. Miré en esa dirección. Mis cosas habían sido tiradas de forma desordenada junto al basurero, pero como la clase tenía inspección diaria de limpieza y era verano, y nunca se permitía tirar basura húmeda en el aula, aquel rincón no estaba tan sucio como podría haber estado. Caminé hacia allí sin expresión. Recogí la mesa. Guardé todas mis cosas en la mochila y luego me la colgué al hombro para salir del salón. Las miradas que seguían clavadas en mí se volvieron de sorpresa. Podía oír cómo murmuraban entre ellos mientras me observaban. Incluso algunos soltaron resoplidos despectivos. Hasta que alguien, incapaz de contener la curiosidad y la burla, preguntó en voz alta: ¿en serio, Jorge? ¿Solo por una ruptura, ya no vas a estudiar? No respondí. Ante sus ojos burlones, seguí avanzando hacia la puerta sin cambiar la expresión, y justo cuando llegué a la puerta principal del aula, me crucé de frente con Lucía y Makoto. Lucía iba del brazo de Makoto,
con una cercanía y familiaridad evidente. Le hablaba en voz baja, riéndose de vez en cuando. Era completamente distinta a la Lucía que siempre se había mostrado fría e indiferente conmigo, hasta que levantó la vista y me vio. Se detuvo, y de manera instintiva enderezó su postura, con el ceño ligeramente fruncido. Me miró con una expresión complicada. No sé por qué, pero de repente recordé la escena del día en que me terminó, yo escupiendo sangre sobre su ropa. Imagino que, en su mente, ahora debo parecer igual que esos personajes masculinos de novelas dramáticas y melodramáticas, hombres a quienes les ponen los cuernos, y aún así imploran, sufren, perdonan y se arrastran por amor. Lucía cegaramente cree que la amo tan profundamente, que una sola frase de ruptura fue suficiente para hacerme escupir sangre del dolor. ¡Qué intensidad! ¡Qué devoción tan trágica! Y muchas mujeres frente a alguien que las ama demasiado suelen tener sentimientos complejos. Por un lado, lo desprecian, ¿cómo puede rebajarse tanto? Por otro, se sienten halagadas, si alguien me ama así, debe ser porque soy muy encantadora. Además, sienten lástima, vaya, encontré a alguien que es tan bueno conmigo, que me da regalos, que me acompaña siempre, que siempre me complace, pero yo no puedo amarlo. ¡Qué desgracia! Por eso, Lucía me miraba con una mezcla de emociones, sin saber muy bien cómo enfrentarme. En cambio, Makoto pasó un brazo alrededor de Lucía, pegándola aún más a él, como si proclamara su territorio. Mi mirada pasó por ellos con indiferencia. Sin detenerme, caminé junto a una Lucía que se quedó rígida, como si estuviera congelada. Más que extraños, éramos más desconocidos que los desconocidos. Fui a buscar a la profesora Santos, la tutora de la clase experimental. Ella era la docente responsable del grupo avanzado y una maestra distinguida con honores provinciales. Cuando estaba en secundaria y participaba en competencias académicas, la profesora Santos siempre me apreciaba mucho. Cada vez que me entregaba un premio, solía sonreírme y decir, Jorge, confío mucho en ti. ¿Por qué no vienes a mi clase cuando entres al bachillerato? Lástima que después yo estaba demasiado ocupado intentando conquistar a Lucía para salvar mi vida, y al elegir clase en la preparatoria terminé entrando en la clase de los hijos de familias ricas, donde se podía entrar pagando, la clase de Lucía, y mis notas se volvieron un desastre. Aunque no era su alumno, la profesora Santos intentó salvarme al principio. Habló conmigo varias veces, pero yo estaba demasiado convertido en un pagafantas, imposible de hacer entrar en razón, disponible 24 horas para Lucía. Al final, también renunció, solo me miraba en silencio, siguiendo siempre detrás de Lucía como su sombra, y suspiraba una y otra vez con tristeza. Me quedé de pie con respeto frente a la puerta de la oficina de la profesora Santos y toqué. Ella, que parecía estar preparando clases o corrigiendo tareas, levantó la cabeza al oírme. Al verme, se sorprendió un poco, pero me saludó con un leve gesto y me indicó que entrara. Entonces me preguntó, escuché que estuviste hospitalizado hace poco. ¿Ya te recuperaste? Asentí y primero le agradecí su preocupación. Luego le dije sin rodeos, profesora Santos, quiero cambiarme de clase. Mantuve la mirada fija en sus ojos sorprendidos y continué. Sé que la clase experimental tiene 2 plazas adicionales para oyentes, destinadas a estudiantes con potencial. Si muestran un progreso destacado en el examen final del semestre, pueden quedarse definitivamente el próximo. Quiero solicitar una de esas plazas. La profesora Santos guardó silencio un largo rato y después suspiró. Su expresión mostraba pesar y melancolía, y tras pensar un momento, me dijo, Jorge, confío mucho en ti, sabes que siempre te he apreciado, pero no es que no quiera darte esta oportunidad, es solo que debes entender que has perdido demasiado tiempo. Para ti, el ritmo de la clase experimental podría no ser algo bueno. Yo la miré con firmeza y le dije, profesora Santos, puedo alcanzarlos en el examen mensual de toda la escuela dentro de una semana. Si logro que todas mis asignaturas estén por encima del promedio, podría pedirle que me dé una oportunidad. La profesora Santos me observó con una expresión compleja. Vi cómo su bolígrafo, con el que corregía tareas, golpeaba ligeramente el examen, como si estuviera pensando. Finalmente levantó la mirada hacia mí, sonrió y dijo, de acuerdo, Jorge, te doy una oportunidad. Primero demuéstramelo. Le agradecí y me di la vuelta para no molestarla más, pero entonces escuché su voz llena de satisfacción. Jorge, no importa si lo logras o no, me alegra que hayas vuelto. Bienvenido. Guardé silencio largo rato. Luego me incliné profundamente ante ella en una reverencia llena de respeto. Capítulo 4. Cuando salí de la oficina del profesor Santos,
Escuché la voz del sistema llamado 0115. Ella me preguntó, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Ya no volverás a tu antigua clase para seguir con las clases? Me pareció extraño, porque mi sistema anterior siempre desaparecía en cuanto me daba una misión. Por ejemplo, la primera vez que recaí y estuve al borde de la muerte fue cuando aquel sistema apareció. Me dio una misión, conquistar a Lucía, convertirme en su novio y mantener la relación durante 3 años. Después de eso, desapareció. Aquel sistema solo volvió a aparecer 2 veces más. Una fue el día en que Lucía aceptó mi confesión, y la otra fue el día que Lucía quiso terminar conmigo. Ese día, el sistema apareció para decirme que había fallado la misión. Luego, mi sistema cambió al que tengo ahora, el llamado 0115. No le respondí. En cambio, pregunté, ¿hablar así con tu huésped no cuenta como una violación de reglas? 0115. ¿Por qué tú puedes ser mi sistema? ¿Todos los huéspedes tienen la posibilidad de cambiar de sistema y de misión? La voz en mi mente desapareció rápidamente, como si estuviera enojada, o tal vez los sistemas también tienen reglas de silencio propias. Igual que yo no puedo decirle a nadie que estuve con Lucía porque tenía un sistema encima, ni que yo actuaba como un pagafanta solo porque era la misión que me mantenía con vida. Así que existan reglas de silencio entre un sistema y su huésped me parece algo completamente normal. Tengo que encontrar la manera de descubrir cómo funciona. Iba regresando a casa mientras pensaba en ello sin prestar mucha atención. No respondí a lo que dijo 0115. En realidad, en esta semana antes del examen mensual, no tenía intención de volver a mi antigua clase. No era por Lucía ni por Makoto, sino porque el ambiente de estudio allí no era adecuado para mí. La última semana antes del examen es para un repaso intensivo. Quedarme en clase solo sería perder el tiempo. Necesito organizar rápidamente un marco sistemático del conocimiento que tengo ahora. Mi padre no tuvo objeción a mi petición cuando yo era muy pequeño. Mi madre murió por una anemia grave por talasemia, y desde entonces él siempre ha accedido a todo lo que yo pedía, porque él sabe que yo tampoco viviré mucho tiempo, así que no me exige nada, mientras cada minuto y cada segundo que permanezca en este mundo sea feliz. Eso ya es suficiente para él. No importa si se trataba de mi actitud inusual al perseguir a Lucía de forma tan llamativa, o de que ahora le pidiera que fuera a la escuela para solicitar una semana de permiso por mí y, además, contratar a varios profesores particulares para construir mi marco de conocimiento en varias materias. Él nunca preguntó por qué, simplemente lo resolvió. Miré los marcos de conocimiento de cada asignatura. En realidad, estudiar no es tan difícil mientras puedas construir en tu mente un marco lógico donde encajen todos esos puntos dispersos, y después rellenar los detalles según ese marco. Incluso el conocimiento más complejo no será más que un conjunto de venas en una hoja, complicado, sí, pero ordenado. Pasé los primeros 3 días absorbiendo estos marcos, como se trataba de una revisión de emergencia. Lo que quería asegurar era que mis notas del examen mensual fueran impecables. Por eso, mientras revisaba, tenía mis propios puntos de enfoque. Ponerse al día con estas cosas fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Después de repasar, me puse a hacer un examen de matemáticas. Era una prueba semanal de la clase experimental que me había dado el profesor Santos. Cuando llegué mentalmente hasta el último problema, de repente me quedé en blanco, porque de repente algo no me cuadraba. No lograba entender qué significaban esos 2 años desperdiciados en Lucía. Si yo tuviera un cuerpo sano, o si en lugar de esa misión el sistema me hubiera dado otra, por ejemplo, cuando en secundaria solía ganar premios en las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Por qué la misión no fue que siguiera esforzándome sobre esa base y explotara mi talento? ¿Por qué mi supervivencia tenía que depender de un sentimiento tan incierto y volátil? ¿Acaso el amor de Lucía era algo extremadamente valioso y precioso? ¿Conquistarla me permitía prolongar la vida? Es absurdo hasta el extremo. Debí quedarme demasiado tiempo en blanco, tanto que el 0115 en mi mente debió pensar que me había quedado atascado con el problema. No pudo evitar recordarme, mediante un cambio de variable. Convierte el problema de hallar el valor máximo de una función trigonométrica en un problema de hallar el máximo de una función cuadrática en un intervalo cerrado. No es por criticar, Jorge, pero ¿de verdad has caído tan bajo que ni siquiera puedes resolver algo así? La voz de 0115 tenía un tono evidente de frustración. Volví en mí. Eché un vistazo al ejercicio y calculé la respuesta mentalmente. Por fin pude tranquilizarme respecto a mi atraso y mi nivel actual. Solté un suspiro de alivio. Pero al instante siguiente, de pronto tuve una especie de iluminación. Hablé con certeza, con absoluta firmeza, y pregunté a 0115, ¿tú me conoces, verdad?
0115. El sistema guardó silencio en mi mente. Yo esperé con paciencia, y justo cuando pensé que no respondería, abrió la boca y me dijo: sí te conozco, Jorge, tal vez lo olvidaste, pero en primer grado éramos compañeros de pupitre. Una vez la maestra pidió usar 1, 2 y 3 para formar el número más grande posible, y tú fuiste el único que escribió 3 elevado a la 21. Yo hacía mucho que había olvidado aquello, aunque mi talento matemático sí se había mostrado desde muy pequeño. Cuando era niño, mi padre me llevó a hacer un test de inteligencia. Era muy alto, tanto que los evaluadores me miraban como si observaran a un panda, pero mi padre solo me miró con tristeza y me dijo: si no tuvieras esta maldita enfermedad, Jorge, cuánto orgullo sentiría papá de ti en el futuro. Desde que entré a la escuela, a todos los maestros les caí bien, pero yo sabía que probablemente no llegaría a la adultez. Así que nunca tuve demasiado interés en estudiar. Aún así, con leer un poco antes de cada examen, me bastaba para mantener un nivel ni alto ni bajo. Solo en matemáticas destacaba abrumadoramente, y de vez en cuando representaba a la escuela en concursos. Hasta que conocí a Lucía, toda mi atención se volcó en ella, en conquistarla para prolongar mi vida. Así que dediqué aún menos tiempo a estudiar. Al final, incluso el talento se desgasta si uno lo desperdicia. Cuando 0115 terminó de hablar, añadió en voz suave: Jorge, no sabes lo mucho que me impresionó aquel 3 elevado a 21. Yo no tengo tu talento, pero tú despertaste en mí el amor por los números. Le pregunté: entonces, ¿cómo te convertiste en un sistema? Esta vez respondió muy rápido: eso forma parte de las reglas de silencio. Aunque te lo dijera, no podrías oírlo. Hizo una pausa y continuó: mejor concéntrate en lo que importa ahora. Jorge, tu misión es obtener el primer lugar de toda la escuela en cada examen importante, el parcial y el final. Te quedan 3 meses para el final. El sistema te dio ese margen, pero cuando llegues al último año, cada examen tendrá que cumplir el requisito. Asentí con la cabeza y emití un... Cuando 0115 terminó de decir aquello, desapareció. Supuse que incluso la comunicación entre un sistema y su huésped debía estar limitada por ciertas reglas. No recordaba bien las cosas de primaria. En realidad, si quisiera recordarlas, tendría memoria fotográfica, pero cuando era pequeño era solitario, frío, siempre por mi cuenta y sin interés por casi nada. Así que mis recuerdos de esa época son escasos. Fui a revisar los archivos de graduación. Estuve mirando las fotos de primaria durante un largo rato, hasta que finalmente encontré una, yo, con 6 o 7 años, agachado en el suelo usando una ramita para hacer conversiones aburridas de fórmulas matemáticas, y a mi lado una niña dulce y adorable, agachada también, mirándome con toda atención. Observé aquella foto con detenimiento, aunque no recordaba nada. En el instante en que la vi, tuve una certeza inexplicable: esa era 0115. Cerré los ojos y forcé mi memoria, buscando en el río de recuerdos todo lo relacionado con esa niña. En mi mente, muchas diapositivas parecían pasar como un PPT a toda velocidad. Finalmente encontré los recuerdos de cuando tenía 6 o 7 años. Yo era un niño aislado, incapaz de encajar. Recordé una clase de matemáticas. La estricta maestra escribió 1, 2 y 3 en la pizarra y nos pidió formar el número más grande posible según nuestro entendimiento. Vi a mi yo infantil escribir 3 elevado a 21 en el cuaderno, y luego escuché la voz ansiosa de la pequeña niña a mi lado. Vio mi respuesta y dijo en voz baja: ¿qué es eso que escribiste? Empujó su cuaderno hacia mí, indicándome que copiara su respuesta: 321. Mis recuerdos se detuvieron en su carita infantil, y volví a oír la voz arrogante y precoz que yo tenía entonces: Ana, tú no entiendes nada. Abrí los ojos de golpe. Escribí rápidamente el nombre Ana en la hoja del examen. Luego encendí la computadora y comencé a buscar. Pensé que necesitaría usar métodos de eliminación entre cantidades enormes de datos, pero no hizo falta. Al escribir el nombre, la primera coincidencia que apareció me bastó. Era Ana Su. La foto mostraba el retrato escolar de una adolescente hermosa y luminosa. Tenía los ojos llenos de brillo, pero el titular de la noticia estaba cargado de dolor. Decía: la joven Ana fallece trágicamente al intentar salvar a un niño que cayó al agua. El gobierno le concede la medalla al valor y el reconocimiento de buen ciudadano. Revisé la fecha de la publicación, era de la semana anterior al momento en que yo había tenido el accidente y mi sistema había sido reemplazado. Me recosté en el respaldo de la silla y miré fijamente la foto de la muchacha en la pantalla. Pensé que, 2 años después de que apareciera un sistema en mi vida, quizá apenas estaba tocando el borde de otro mundo, un mundo oculto. Sí, al estar yo al borde de la muerte,
Aparece un sistema que me asigna misiones y me permite conservar la vida al completarlas. Entonces, ¿no sería descabellado que ciertas personas destinadas a morir se convirtieran en sistemas que se vinculan a otros y les entregan misiones? Miré la foto de Ana en la pantalla y luego rodeé su nombre en la hoja del examen, con la punta del bolígrafo apoyada bajo la palabra Ana. Fruncí el ceño y pensé, distraído, ¿qué está ocurriendo realmente, Ana? Ese mundo en el que te encuentras, ¿qué clase de mundo es? Capítulo 5. Aparecí en la escuela solo cuando faltaba una semana para el examen, y era inevitable que me encontrara con Lucía en el aula de la prueba. Estábamos asignados al mismo salón. Yo conocía muy bien el nivel de Lucía, así que en cada examen controlaba mis puntos de manera consciente, que debía acertar, que debía fallar. Siempre mantenía la diferencia entre nuestras calificaciones dentro de los 50 puntos, para asegurar que nos asignaran al mismo lugar de examen. Para ser sincero, durante toda esa semana, con tantas cosas que tenía que analizar y comprender, ya la había olvidado por completo, así que cuando la vi esperándome especialmente en la entrada del salón, me sorprendió. Fingía frialdad apoyándose en la pared junto a la puerta del aula. Su figura era delgada y elegante, su rostro realmente hermoso, casi etéreo, pero al mirarla, lo único que sentí fue rechazo, porque nadie en este mundo sabe mejor que yo lo vacía que está por dentro a pesar de su fachada brillante. Nunca he tenido paciencia para los floreros sin cerebro, y menos aún para alguien cuya integridad deja tanto que desear. Antes yo actuaba como un pagafantas por ella solo para prolongar mi vida. Ahora que mi sistema ha cambiado, obviamente ya no necesito seguir tragando basura, así que no me interesaba saludarla. Fingí no verla y caminé directo al aula, pero ella interpretó mi indiferencia como algún tipo de estrategia de hacerse el difícil. Dijo, Jorge, me llamó por mi nombre. Me detuve y la miré. La forma en que me observaba tenía un aire de superioridad, como si estuviera concediendo una gracia. Dijo, no viniste a clase en toda la semana por mi culpa. Nunca imaginé que me amaras tanto. La última vez, cuando terminamos, fui yo quien te falló. Como compensación, puedo aceptar una cosa que me pidas. Hizo una pausa, me miró y soltó un leve suspiro arrogante. Cualquier cosa. Su tono era altísimo, como si su mera intención de disculparse fuera una bendición para el pobre pagafantas que yo se suponía que era. Seguro imaginaba que yo debería estar llorando de gratitud. Probablemente no esperaba que yo la mirara durante 10 segundos como si fuera una completa idiota. Mi mirada la hizo fruncir el ceño, pero al instante siguiente adoptó una expresión de lo sabía, porque yo sí pensé en una cosa que quería pedirle. Dije, de hecho si hay algo que quiero que aceptes. Lucía cegaramente imaginó que su exnovio desesperado y humillado le suplicaría volver con ella, pero tras una breve pausa, con el rostro completamente inexpresivo, dije, Lucía, lo que quiero pedirte es que te alejes de mí. Mientras más lejos te largues, mejor. Dicho eso, y ante su gesto atónito, me giré fríamente y entré al aula. Los resultados de este examen se publicaron una semana después. Mi puntuación sorprendió a todos. Entré entre los 50 mejores. Nuestra escuela es una preparatoria de alto nivel, con una tasa de ingreso universitario del 91%. Claro, algunos estudiantes se van al extranjero directamente tras graduarse del bachillerato. Todos estaban asombrados con mis notas. Algunos creían que era el despertar de un pagafantas. Alguien que después de tocar fondo se amarró la cabeza a la viga y decidió estudiar con toda su fuerza. Pero también corría el rumor de que, tras ser abandonado, había sufrido un gran impacto y quería destacar en los exámenes para llamar la atención de Lucía y hacer que se arrepintiera de haber terminado conmigo. Me burlé en silencio de todos esos rumores, aunque, en realidad, el mundo del antes ya no tenía nada que ver conmigo. La profesora Santos me felicitó. Entré en la lista de candidatos destacados, aunque otros profesores mostraron cierta objeción porque mis resultados del examen mensual eran demasiado extraños. Y además llevaba mucho tiempo sin asistir a clases. Sí, en secundaria había ganado varios premios en concursos académicos, pero eso era secundaria. En la preparatoria me había vuelto completamente común y corriente, hasta que la profesora Santos me organizó una pequeña prueba para ingresar al grupo avanzado, excepto en las materias de humanidades. Cada mini examen tenía solo 10 preguntas. Los profesores las formulaban en ese mismo instante. Yo las respondía ahí mismo, y las corrigían inmediatamente. Después de ver los resultados, los profesores que tenían objeciones guardaron silencio. La profesora Santos me sonrió con satisfacción. Me dio unas palmaditas en el hombro y dijo, Jorge, ánimo, no me decepciones. Asenté con solemnidad y le prometí con igual seriedad,
No la decepcionaré, profesora Santos. Aunque lo dije, al principio estudiar me resultó algo difícil, a pesar de mi talento. Lo había abandonado por demasiado tiempo. Además, el ritmo del grupo experimental era muy rápido, y ellos no estudiaban únicamente contenido de educación tradicional orientada a los exámenes. Cada día prestaba atención en clase, tomaba notas de verdad, y por las noches me sumergía en montones de materiales y ejercicios. A veces, cuando 0115 despertaba y veía mi estado, casi amarrándome la cabeza a la viga para seguir estudiando, se alegraba como si por fin se estuviera vengando de mí. Ella decía: Jorge, al fin te tocó vivir esto. Yo nunca había puesto esfuerzo real en los estudios. 0115 debía ser una estudiante aplicada y disciplinada, por eso se regodeaba viéndome sufrir. Antes, absorbía cualquier conocimiento de un vistazo, podía extrapolar fácilmente, y estudiar siempre había sido algo sencillo para mí. Y siendo honesto, comparado con esos estudiantes excelentes que se quedaban noches enteras estudiando, yo nunca había trabajado con tanta dedicación. Me sumergí en mi propio mundo y me emocioné con aquellos números monótonos y tediosos. 3 meses después, en el examen final, mi nombre quedó firmemente en el primer lugar del nivel, y superé por mucho al segundo puesto. Después de eso, mantuve ese lugar hasta graduarme de la preparatoria, convirtiéndome en una especie de leyenda en la escuela número 1. Pero en aquella época yo no prestaba atención a nada más allá de mis estudios. Después de asegurarme el primer puesto por primera vez, supe que no volvería a perderlo, así que pude apartar parte de mi tiempo y energía para intentar comunicarme con 0115. A mí me gustaba llamarla 0115, porque así parecía mi robot inteligente personal. Y ella era, sin duda, una persona extremadamente inteligente. Una semana después del examen, finalmente encontré una técnica para comunicarme con 0115. Primero, creaba al azar una cuadrícula de Polybius en forma de 3×33. Incluyendo las 26 letras del alfabeto inglés y un símbolo adicional. Luego escribía las coordenadas tridimensionales del mensaje que quería cifrar. Colocaba el mensaje y las coordenadas en columnas de 4, y después tomaba los números por filas, separándolos en grupos de 3. Esos 3 números se convertían en coordenadas de la cuadrícula, y al buscar la letra correspondiente, obtenía el mensaje cifrado. Este método de comunicación no era nada sencillo, consumía muchísimo tiempo, pero, por fortuna, mientras tuviera suficiente paciencia, el contenido que lograba intercambiar con 0115 era más que suficiente. Según lo que me contó 0115, ella efectivamente murió después de salvar a aquellos niños que cayeron al agua. Pero cuando recuperó la conciencia, descubrió que existía en forma de un conjunto de datos que se desplazaban dentro de lo que ella describió como una gigantesca red de neuronas, conductos de color azul oscuro, como los restos nerviosos de alguna criatura prehistórica con inteligencia. Siguiendo el flujo de esos datos azulados, comenzó a desplazarse buscando a su huésped. Era un instinto, algo grabado en su código fuente. Entonces encontró mi muestra de código datos. Ella dijo: te conozco, Jorge, aunque luego me cambié de escuela. En secundaria nos encontrábamos a veces en los concursos académicos, pero tú probablemente ya no me recuerdes. En la preparatoria nunca me crucé contigo. Ni una sola vez. Incluso pregunté por ti. Su voz se volvió más baja, como si sintiera una tristeza llena de arrepentimiento. Dijo: escuché que dejabas de ir a clase todos los días por perseguir a una chica. Sin ningún límite. Pagafantas total. En ese momento yo, no supo por qué se detuvo, pero después continuó con cierta vacilación. Me dio pena por ti, pero cuando vi tu muestra de datos, de pronto entendí lo que te había pasado. Luego, en lugar de ir a buscar un huésped de inmediato, siguió circulando dentro de esa red neuronal. Tal vez por interés personal, comenzó a investigar el código de su propia existencia, hasta que, al ver que yo había fallado en conquistar la misión anterior, actuó por impulso, modificó la instrucción de la misión en su código fuente. No imaginó que funcionaría, pero funcionó, y así sustituyó a mi antiguo sistema y se convirtió en el mío. Eso fue lo que vivió, tan increíble y absurdo. Pero ¿qué podría ser más absurdo que todo lo que habíamos experimentado? Ella me salvó. La transformación de la vida en datos es una línea de investigación en la que científicos de todo el mundo han trabajado durante años. Según el nivel actual de la tecnología, convertir la vida en forma de datos es la ruta más cercana y más probable hacia la inmortalidad. La tecnología avanza día a día. Incluso la computación cuántica está a punto de quedar obsoleta. Ni yo ni 0115 sabemos qué acontecimiento provocó que su conciencia se transformara en datos.
Pero estamos seguros de una cosa, ese código de instrucciones puede modificarse. Tanto ella como yo desarrollamos un profundo interés en este fenómeno. Consulté una enorme cantidad de información. La publicación más reciente era de un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins, que presentó un método innovador llamado biocomputación, explorando la posibilidad de desarrollar computadoras que funcionaran sobre células cerebrales humanas. Así que, en ese periodo, incluso mientras comía, cargaba mis materiales y los leía mientras caminaba, comunicándome con 0115 al mismo tiempo. Pero antes de eso, tenía que construir una base sólida. Comencé a estudiar por mi cuenta C++ primer. Fue la primera vez que sentí que el tiempo no me alcanzaba. Apreciaba cada minuto y cada segundo para estudiar, como una esponja reseca bajo el sol que se sumerge en un enorme estanque y absorbe con avidez cada gota de agua. Capítulo 6. 0115 y yo estábamos completamente inmersos en nuestro propio mundo, hasta el punto de ignorar por completo el mundo exterior. En la escuela, todos me miraban de reojo, convencidos de que, después de que Lucía me dejara, había recibido un golpe tan grande que me había vuelto loco. Yo solo podía suspirar. Era difícil evaluar tanta tontería. Si ellos eran felices creyéndolo, pues mejor para ellos. En realidad, mi mente y mi ánimo hacía tiempo que no estaban en la escuela. Era como si existieran dos mundos separados. Yo estaba de este lado, y ellos del otro. Lo que me arrastró de vuelta a su mundo fue un accidente. Todo comenzó cuando, mientras comía en el comedor, miré accidentalmente por la ventana del segundo piso y presencié una pelea. Makoto, furioso, se estaba peleando a golpes con otro chico. Lucía estaba al lado, desesperada, gritando para que dejaran de pelear. Pero ni siquiera alcanzó a terminar una frase cuando Makoto ya había levantado el puño y golpeado con fuerza la nariz del otro, tirándolo al suelo. Un segundo después, a distancia, vi a Lucía levantar la mano y abofetear a Makoto. Makoto quedó paralizado unos segundos. Luego apretó los dientes y la miró con rabia durante varios segundos antes de marcharse furioso. Escuché los murmullos de la gente alrededor. ¿No llevan nada de tiempo juntos? ¿Y Lucía ya le volvió a poner los cuernos? Otro respondió. Él también es ridículo. Quitarle la novia a otro. Pase. ¿Pero en serio pensaba salir con ella? ¿Qué se cree? Una mujer que engaña por costumbre jamás será fiel. Dejé mi bandeja en el área de reciclaje y fui al baño. Cuando estaba delante de la puerta, escuché una voz conocida. Era Makoto. Su tono no tenía nada que ver con el estilo arrogante, chulesco y despreocupado que tenía frente a la gente. Su voz estaba cargada de asco profundo, como si hablara consigo mismo. Estúpida Lucía, ¿cuánto tiempo más tengo que aguantar su asquerosidad para conseguir lo que quiero? Parecía desahogarse. Lo escuché soltar un suspiro ahogado y luego decir, ¡qué imbécil! Y lo peor es que el imbécil soy yo. No. Frente a los demás parezco un idiota, un maldito pagafantas. Esa hilera de insultos despertó una idea borrosa en mí. Empujé la puerta y me quedé de pie en la entrada del baño, mirando directamente a Makoto, que estaba perdido en su rabia. Pareció quedarse congelado. Tardó varios segundos en reaccionar. Luego retiró la expresión distorsionada de su rostro como si nada hubiera pasado, y volvió a adoptar la actitud despreocupada del maleante de siempre, como si lo que acababa de ver fuera solo una ilusión mía. Incluso sonrió y me saludó con un tono falsamente relajado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jorge? Lo examiné de arriba a abajo, bajo mi mirada. Sus ojos se movieron inquietos. Yo carraspeé y le dije con discreción, Makoto, si lo de perseguir a Lucía es algo que haces porque no tienes alternativa, puedes venir a buscarme a la biblioteca después de clases. Él retiró su mirada vacilante y me observó con cierta desconfianza. ¿Qué quieres? Todos dicen que te volviste loco. ¿No estarás buscando vengarte de mí? Le puse los ojos en blanco. Makoto sí vino por la noche. Llegó como si estuviera cometiendo un delito, sigiloso, mirando a todos lados, y se sentó frente a mí sin decir una sola palabra. Yo también lo miré y le hice una pregunta muy sencilla. Le pregunté directamente, Makoto, ¿tú crees que soy una persona inteligente? Su mirada pasó de los libros de programación y datos que tenía sobre la mesa hasta mi cara, con una expresión difícil de describir. Así que le hice otra pregunta. Entonces, ¿crees que yo podría realmente gustar de alguien como Lucía? Por fin reaccionó. Probablemente. Al comparar cómo yo rogaba por reconciliarnos cuando Lucía terminó conmigo con mi cambio radical actual, comprendió algo. Parecía haberse dado cuenta al fin. Me miró boquiabierto, con los ojos muy abiertos, y levantó una mano temblorosa mientras tartamudeaba. Tú.
Estaba tan emocionado que de repente se lanzó hacia mí y me agarró la mano. Dijo, hermano, tú también. Yo retiré mi mano con calma, asentí con tranquilidad y le di una palmada en el hombro mientras le decía, estoy investigando estas cosas. Makoto, antes de eso, quiero enseñarte una nueva forma de comunicarnos. Capítulo 7. Así que, Makoto también se volvió loco. Alguien tomó una foto de nuestro encuentro. En la imagen borrosa se veía a Makoto lanzándose hacia mí con emoción para agarrarme la mano. Los chismes en la red interna de la escuela aún no se habían enfriado, y la gente curiosa todavía no entendía qué estaba pasando. Cuando ya podían ver todos los días a Makoto siguiéndome sin separarse de mí, mientras yo, con expresión seria, sostenía un cuaderno como si le estuviera enseñando algo. El punto fuerte de Makoto claramente no estaba en los números ni en los cifrados. Le enseñé durante una semana y seguía con la misma cara de confusión. Lo que conseguía transmitir era como un habitante de una antigua dinastía que solo ha aprendido 3 días de un idioma extranjero. Unos días después, finalmente 0115 y yo averiguamos qué tipo de sistema tenía Makoto. Él era estudiante de deportes. Durante un viaje para participar en una competencia, sufrió un accidente de coche, su pierna quedó gravemente herida y desde entonces no pudo volver al campo deportivo. Tras despertar, pasó un periodo de desesperación absoluta, hasta que un día apareció un sistema en su vida, un sistema de personaje masculino de apoyo malicioso. Su misión era acercarse a Lucía, interpretar el papel del chico malo, arrebatármela y lograr que Lucía se enamorara de él. Si conquistaba con éxito la misión, su pierna recuperaría la salud. Si fracasaba, moriría. Ese era su sistema. Makoto me miró, y yo lo miré a él. Su expresión era muy tranquila, pero en sus ojos había un leve rastro de desesperanza. Fue entonces cuando entendí que ese era el verdadero él. Con una voz serena y apacible me dijo, Jorge, desde muy pequeño supe que algún día ganaría un campeonato internacional. Por ese sueño, estoy dispuesto a darlo todo. También me dijo, si tú tienes una forma, espero que puedas ayudarme. Yo sabía cuánto detestaba su misión del sistema, igual de profundo que su aversión hacia Lucía. Por cierto, cuando le enseñaba el cifrado trifásico a Makoto, Lucía se topó con nosotros una vez. Su rostro mostraba vergüenza, dudas, y sus ojos iban de Makoto a mí una y otra vez. Al final, con una expresión melancólica, dijo, ustedes por mí, ¿cómo han terminado así? Ni Makoto ni yo le respondimos. Ambos ignorábamos por qué la misión para alcanzar nuestros sueños tenía que basarse en obtener el amor de un florero vacío sin valor. Yo y Makoto éramos 2 ejemplos, pero ¿en cuántos rincones del mundo habría más personas como nosotros? Teníamos aspiraciones, metas, cosas por hacer. Esas eran nuestras verdaderas obsesiones. Hasta que un día apareció una posibilidad, una luz de esperanza. Podíamos perseguir nuestros sueños. Si obteníamos el amor de una mujer, si no lo conseguíamos, moriríamos. Si lo conseguíamos, el sueño se haría realidad. ¿Es que el amor de una sola persona era lo más importante del mundo? Es realmente el mayor chiste bajo el cielo. Miré a Makoto, le di una palmada en el hombro y le prometí, Makoto, haré todo lo que esté en mis manos. Capítulo 8. Más tarde, 0115 y yo obtuvimos la medalla de oro en la Olimpiada Asia-Pacífico de Informática, y ese premio llamó la atención de varias universidades de élite. Recibí invitaciones de admisión directa. Lo consulté con 0115 y decidimos rechazarlas, porque aún necesitaba tiempo. Los estudios para mí eran algo sencillo. 0115 y yo dedicamos todo un semestre a copiar el código fuente de su existencia. Después, durante el tiempo restante, seguimos investigando ese código sin parar. Con su código construimos un modelo de datos, y mientras yo pasaba día entero analizando esos 2 enormes paquetes de datos que la componían, 0115 no sabía por qué empezaba a sentirse avergonzada. Ella dijo, se siente como si estuviera desnuda frente a ti, como si me estuviera entregando. ¿Esto cuenta como ofrecerme a ti? Intentó disimular la timidez con un tono frío. Mientras seguía construyendo el modelo, la tranquilicé con naturalidad. Cariño, te estás entregando a la ciencia, no a mí. No tengas vergüenza. Esa palabra, cariño, se me escapó sin pensar. En cuanto la dije, ambos nos quedamos congelados. Y 0115 se quedó colgada como si se hubiera bloqueado. Después de eso pasamos muchísimo tiempo más. Antes del examen de selectividad, después de ensayar millones de veces sobre el modelo, por fin decidimos modificar su código fuente.
porque si no lo hacíamos entonces, sería demasiado tarde. Si yo completaba mi misión, ella dejaría de ser mi sistema para siempre. Era un riesgo enorme, pero no teníamos otra opción. Por suerte, lo logramos. Modifiqué su código. Ahora ella era mi sistema exclusivo, aunque de momento no podía materializarse. Al menos, después de completar mi misión, seguiría a mi lado. Su conciencia convertida en datos quedó incrustada para siempre en mis ondas cerebrales. Era un buen comienzo. Desde entonces, nuestra comunicación ya no quedó limitada al cifrado trifásico. Más tarde, 0115 y yo conseguimos el código del sistema de Makoto, y con solo cambiar unos pequeños símbolos, alteramos la instrucción original de su misión. Así que, al día siguiente, cuando Lucía apareció de nuevo del brazo de otro chico frente a Makoto y a mí, en la clase de tenis en pareja que venía a continuación, Makoto y yo la convertimos en una perrita hinchada como si la hubieran picado 10 abejas. Antes de graduarnos de la preparatoria, Lucía parecía haber activado algún tipo de atributo extraño después de aquella paliza. Todos los días se pegaba a nosotros, rogando que le enseñáramos a jugar tenis. Aunque terminara hecha polvo, lo aceptaba encantada. Nuestro pequeño avance, el mío y el de 0115, frente a ese inmenso universo desconocido de neurona-sistema, era un progreso diminuto, diminuto hasta resultar casi insignificante. El universo de datos en el que existía 0115 era demasiado misterioso y sagrado. Por mucho que nos hubiéramos esforzado durante tanto tiempo, en realidad solo habíamos logrado modificar una instrucción minúscula dentro de un código que ya existía, como una mota de polvo en comparación con todo el planeta. Y todo esto solo fue posible porque teníamos el código de 0115. Sin él, aunque agotara toda mi vida, tal vez nunca podría vislumbrar ni la mitad de aquel misterio. Medio mes después, 0115 y yo enfrentamos el examen de acceso a la universidad. Aprobé la admisión en una universidad de élite, donde conocería a más compañeros con mis mismas aspiraciones, personas capaces de acompañarme en este camino. Mi padre lloró de alegría, porque mi grave anemia por talasemia desapareció sin necesidad de tratamiento. El día que recibí la carta de admisión, él fue solo a la tumba de mi madre. Supongo que fue a compartir con ella la buena noticia. Creo que este mundo quizás sea una enorme base de datos. La conciencia es datos, el cuerpo es datos. Incluso esa pequeña célula responsable de mi anemia era un diminuto fragmento de datos. Y procesar ese pequeño dato no fue más que presionar la tecla delete en la gran base de datos que es mi cuerpo. ¡Qué mundo tan fascinante! El universo es vasto y profundo hasta lo insondable. Sé que me espera una carrera a la que deseo dedicar mi vida entera. Y estoy dispuesto a gastar toda mi existencia para vislumbrar aunque sea un destello del secreto del cielo. Tal vez sea un camino larguísimo. Tal vez acabe sin obtener nada. Pero no me preocupa, porque sé que 0115 siempre estará a mi lado. ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar?, me preguntó ella. Sonreí, mirando aquella cadena de datos azulados en la pantalla del ordenador. Y le dije, las misiones de los sistemas actuales no son precisamente buenas. 0115. Probemos primero cómo modificar instrucciones del sistema en grandes cantidades. ¿Y por dónde empezar? Por aquellos sistemas cuya misión consiste en conquistar a una mujer tóxica.